viene la pregunta, ¿no? En el supuesto caso de que la disposición del fiscal provincial no ha sido elevada, se ha consentido, o en el supuesto caso de que el fiscal superior ya le confirmó dicho archivo fiscal, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Y una posición dirá de que, como quiera que las actuaciones del Ministerio Público no tienen carácter jurisdiccional, sino más bien administrativo, por lo tanto, frente a la decisión del fiscal superior que confirmó el archivo, o frente a actos administrativos que concluyen la finalidad, dirán que procede un proceso contencioso administrativo. O una posición dirá, no, en este caso procede una acción de amparo, ¿no? Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional ha establecido de que, si bien es cierto que el Ministerio Público, que sus actuaciones del Ministerio Público no tienen carácter jurisdiccional, sino más bien administrativo, sin embargo dice que es una excepción única por la forma como el Poder Constituyente otorgó las facultades como titular de la acción penal. No se puede plantear procesos contenciosos administrativos a las disposiciones fiscales que dieron fin a la investigación. No se pueden cuestionar esa investigación a través de ese proceso contencioso administrativo, sino más bien una acción de amparo. Desde ese punto vamos a pasar al tópico segundo, a la segunda parte. Entonces, una investigación fiscal y una disposición fiscal que pone fin a una investigación, ¿tiene carácter de cosa juzgada o cosa decidida? Y el propio Tribunal Constitucional, todavía en el año 2005, en el caso Alonso Leonardo Esquivel Cornejo, expediente 6081-2005, proceso de habeas en el fundamento 7, ha precisado, concretamente, literalmente dice: finalmente debe enfatizarse que la resolución emitida por el Ministerio Público, en la que se establece que no hay mérito a formalizar denuncia, no constituye cosa juzgada, pues esta es una garantía exclusiva de los procesos jurisdiccionales, por lo que el presente sentencia no impide que el demandante pueda ser posteriormente investigado y, de ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos. Lo resaltante de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que ya estableció claramente que las resoluciones emitidas, bueno, ahora ya no emite resolución el Ministerio Público, sino ahora con este nuevo código, Código Procesal Penal, emite disposiciones, ¿no? Equiparando ello, no tienen o no constituyen cosa juzgada, porque la cosa juzgada es exclusivamente para los procesos jurisdiccionales. Y está claro que la actuación del Ministerio Público es netamente administrativa. En ese entender, por ejemplo, si revisamos el libro del doctor, o el fiscal superior, también doctor Franz Almanza Altamirano, en su libro Litigación y Argumentación del Proceso Penal, el magistrado hace referencia, ¿no? Cuando el fiscal, en su disposición de archivo, señala que los hechos denunciados no constituyen delito, no son justiciablemente penalmente,
o son de naturaleza extrapenal, si dicha decisión ha sido ratificada por el fiscal superior, luego de una queja de derecho, bueno, antes era con procedimientos penales queja de derecho, ahora es elevación de actuados, se da la figura de cosa decidida en sede fiscal, no siendo procedente reabrir otra investigación por los mismos hechos. Lo más resaltante de este fundamento o del fiscal superior hace dos cosas. Uno, que las decisiones que toma el fiscal superior, ya ratificando el archivo, es la figura de cosa decidida. Pero agrega algo más, el señor fiscal superior agrega algo más. Si el fiscal en su archivo lo ha archivado porque, oye, los hechos no constituyen delito, los hechos no son justiciables penalmente, los hechos no son de materia o son de materia extrapenal, ese archivo haya sido elevado en recurso de elevación al fiscal superior y el fiscal superior también se pronuncia en ese extremo y lo ratifica, dice cosa decidida. Pero para el señor fiscal, como hay doble pronunciamiento, solo por en ese extremo, ya no es posible reabrir los hechos. Frente a eso, hay una posición también dada por el Tribunal Constitucional ya en el año 2008, en el caso de Roberto Boris Chauca Temochi, en el expediente 2725-2018, proceso de habeas corpus. En el fundamento 15 ha precisado: no obstante, dicho criterio merece una excepcional inaplicación cuando los motivos de la declaración de no al lugar a formular denuncia penal por parte del fiscal se refiere que el hecho no constituye delito, es decir, carece de ilicitud penal. Solamente el Tribunal Constitucional está diciendo ya no es posible reabrir cuando se haya archivado que el hecho no constituye delito. Solo en ese extremo. Y en el fundamento 16 dice: este tribunal afirma que la decisión fiscal de no al lugar a formalizar denuncia penal, en los términos precisados anteriormente, genera un estatus de inamovible. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional ya en el año 2008, oiga, si el fiscal archivó que el hecho no constituye delito, pero eso ha sido elevado al fiscal superior y lo ratifica el fiscal superior, entonces si el fundamento fue en ese extremo, en ese supuesto, genera un estatus de inamovible. O sea, ya no se puede reabrir. Y en el más abajo, en ese fundamento 16, dice: si bien las resoluciones del archivo del Ministerio Público no están revestidas de calidad de cosa juzgada, sin embargo tienen de naturaleza de cosa decidida que les hace plausibles de seguridad jurídica. Entonces, nuevamente precisamos de que ya se ha precisado que también las decisiones finales o las disposiciones finales de una investigación fiscal no tienen calidad de cosa juzgada, sino cosa decidida. Pero esa cosa decidida, dice, va a tener carácter o un estatus inamovible si el fiscal archivó por el supuesto que el hecho no constituye delito. Pero sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, en el año 2015, en el caso Nadine Heredia, expediente 5811-2015, proceso de habeas corpus, ¿qué dijo en su fundamento 31? Precisó: sin embargo, dichos estatus, habla del estatus de inamovilidad, sin embargo, dichos estatus se adquieren únicamente si la investigación fiscal ha cumplido en los términos razonables, con agotar la actividad necesaria para definir la atipicidad de un hecho investigado.
Por ello, es posible afirmar que resulta constitucionalmente legítimo el ejercicio de las facultades de la investigación del Ministerio Público, pese a existir un archivamiento primigenio. Desde ahí, ya vamos concluyendo este segundo tópico de que las disposiciones finales del Ministerio Público tienen carácter de cosa decidida. Y lo dividen en dos. Un carácter de cosa decidida, que puede ser reabierta la investigación si la investigación no ha cumplido los términos razonables, no ha cumplido con agotar la actividad necesaria para definir la tipicidad del hecho investigado. O también puede haber una cosa decidida con estatus de inamovilidad si se ha cumplido dichos términos cuando el archivo del fiscal es que el hecho no constituye delito. No, ese es el segundo tópico. Entonces, con estos antecedentes entramos en qué supuestos, en qué casos se debe reabrir una investigación fiscal archivada. Para lo cual, vamos a también remitirnos qué dijo el Tribunal Constitucional. Yo soy muy amante de lo que dice el Tribunal Constitucional, porque considero que ellos son los oráculos del derecho. Aunque para muchos mis amigos eso no es compatible. En el año 2011, el Tribunal Constitucional, el caso de Wilder Nilo Medina Bárcenas, expediente 2110-2009, proceso de habeas corpus, en el fundamento 22 ha establecido claramente, dice, ¿no?, haciendo referencia a las anteriores sentencias que hemos mencionado, dice: a contrario sensu, no constituirá cosa decidida las resoluciones fiscales, o sea, las disposiciones fiscales, que no se pronuncien sobre la no ilicitud de los hechos denunciados, teniendo abierta la posibilidad de poder reaperturar la investigación si es que se presentan los siguientes supuestos. Perdón. Con esto se viene más precisándose para que la disposición final del archivo de la Fiscalía en una investigación tenga ese carácter de cosa decidida, de ese estatus que no se puede mover o inmovible, solo será, dice, cuando en esa disposición final el fiscal se haya pronunciado de la ilicitud de los hechos denunciados. Si el fiscal en su archivo no se ha pronunciado sobre la ilicitud, entonces dice el Tribunal Constitucional: hoy existe la posibilidad para poder reaperturar, aunque esté archivado. Y te dan dos supuestos para abrir. Ahí entramos al fondo de nuestra ponencia. ¿Cuáles son esos dos supuestos según el Tribunal Constitucional? Primer supuesto: si ese archivo fiscal o, dice, cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público. Primer supuesto, para poder reabrir una investigación, ¿no? Y el segundo supuesto, cuando la investigación ha sido deficientemente realizada. Esas son los dos supuestos para poder reabrir una investigación fiscal. Entonces nos preguntamos, si en el fondo el Ministerio Público en su archivo no ha hablado sobre la ilicitud de los hechos denunciados, entonces el primer supuesto, cuando existen nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público. La justificación de esta nueva investigación por el Ministerio Público debe, o para que pueda reabrir, debe sustentarse
en la existencia de nuevos medios probatorios o elementos de convicción. Bueno, medios probatorios ya, pero no en la etapa intermedia o preparatoria, pero a nivel preliminar, elementos de convicción, ¿no? Estos nuevos elementos de convicción no han sido verificados, no han sido tomados en conocimiento por el fiscal en la primera investigación primigenia. Porque si habría tomado conocimiento, quizás habría hecho variar la forma del fundamento del archivo. Por eso es que estos nuevos elementos de convicción deben ser posterior a la disposición del archivo del fiscal. Porque si ese elemento de convicción, su conocimiento, no que se haya realizado, su conocimiento, si ese elemento de convicción ya tenía conocimiento del fiscal, si este elemento de convicción ya tenía conocimiento las partes, entonces no da este supuesto, sino que no tenían conocimiento ni el fiscal ni las partes, pero después del archivo se dan con la sorpresa que existe un elemento de convicción nuevo, ¿no? Pero no cualquier elemento de convicción, de que justamente el fiscal haya resaltado, haya hecho alguna referencia, o que ese elemento de convicción era necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos. Ese elemento, este nuevo elemento de convicción, no pueden ser las mismas que están actuados en las diligencias preliminares. Como vuelvo a decir, debe ser un elemento de convicción que no ha sido realizada y ni tenían conocimiento en dicha investigación. Desde ahí, este elemento de convicción debe tener un estándar de credibilidad, un estándar de aportación probatoria, pero una estándar mediana o alta, porque si es baja, considero desde mi perspectiva que tampoco sería para reabrir. Lógicamente este elemento de convicción debe ser pertinente, conducente, útil, ¿no? Por ejemplo, debe ser un elemento de convicción, digamos, son elementos de convicción testimoniales, periciales, documentales, prueba, o entre otros, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, hablando del estándar o la pertinencia, la conducencia, la utilidad, un testigo idóneo, un testigo directo, ¿no? Que pueda corroborar los hechos investigados. Eso bajo el principio de inmediación. Queremos testigos presenciales directos que han observado el hecho criminoso investigado. Pero no así un testigo indirecto, de referencia, de oídas, porque con ello no podría cambiar el fundamento del archivo. Por ejemplo, si yo ofrezco como elemento de convicción nuevo a un testigo de oídas, tiene un estándar de credibilidad muy baja. O en tal caso, si yo ofrezco o determino que hay un testigo nuevo, pero según la norma, digamos, ese testigo tiene derecho a abstenerse, a declarar, porque el investigado es su cónyuge, porque el investigado es su hijo o es su hermano. Entonces, ¿habrá la necesidad? ¿No? Ahí va, ¿no? El estándar, ¿no? Entonces, el tema va a ser
que más adelante vamos a hablar, ¿cómo lo ofrecemos al testigo? Si basta el abogado que quiere reabrir el caso, presentarlo por escrito, digo, ofrezco este testigo, y el fiscal, una vez recabado ese documento, ese escrito, dice, ya, ¿lo abrimos? O se debe fundamentar sobre la pertinencia, conducencia, la utilidad y las razones por qué su declaración va a hacer variar los fundamentos del archivo fiscal, ¿no? Otros elementos nuevos elementos, por ejemplo, una prueba pericial, las pruebas preconstituidas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si se descubre la existencia de una pericia pericial, en tal caso pues se ha demorado, se ha dispuesto la prueba pericial, a veces en las provincias no contamos con peritos especializados, entonces se envía a la ciudad de Lima, y a veces, o Arequipa, ¿no? Depende, ¿no? Y se demora a veces medio año, y hasta ahí el caso estaba archivado. Entonces hay una prueba pericial que ha determinado un resultado positivo, entonces hay procedencia para reabrir el caso. O el reconocimiento de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se investigan, más que todo por hurtos agravados de vehículo o sustracción de bienes, posteriormente no se ha podido encontrar a los responsables, no se ha podido ubicar el objeto del delito, pero sin embargo cuando ya se archivó en un operativo policial o fiscal, pasando un año, medio año, justamente ese vehículo que se ha investigado se ha archivado, pero se encontró el vehículo en un garage, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de bienes del vehículo. Entonces con ese acta se puede reabrir la investigación, porque son elementos nuevos, ¿no? Las pruebas documentales, por ejemplo, ¿no? En pruebas documentales hay que tener mucho cuidado por el tema de las fuentes, ¿no? De dónde viene su fuente, ¿no? Por ejemplo, videos, fotografías, redes sociales, Facebook, ¿no? Entonces, si encontramos nuevos medios o elementos de convicción que no han sido conocidos por el fiscal en las diligencias preliminares, en la primigenia, y consideramos que estos nuevos elementos de convicción sí tienen importancia, entonces es procedente que se reabra en este supuesto la investigación fiscal archivada. ¿Cuál es el segundo supuesto? El segundo supuesto es cuando la investigación ha sido deficientemente realizada, ¿no? En este caso va a ser ¿cómo determinar si una investigación ha sido deficientemente realizada, ¿no? ¿Cómo determinar concretamente eso? Necesariamente para poder determinar que una investigación es deficientemente realizada, bueno, lógicamente el abogado del denunciante o del agravio va a decir, oye, lo archivaron en mi caso en una investigación deficientemente investigada, ¿no? Pero no basta eso, ¿no? Sino debe ser algo objetivo, ¿no? Quizás se puede darse en el supuesto caso de que durante las diligencias preliminares el denunciante o el agraviado haya puesto una queja administrativa o disciplinaria al fiscal porque viene desarrollando deficientemente, y durante esa investigación disciplinaria en la control interno del Ministerio Público, mientras que vaya investigándose, el fiscal decidió archivar, ¿no? Y al final el control interno del Ministerio Público determina pues una responsabilidad del fiscal que efectivamente esa investigación pues de alguna otra forma estaba siendo deficientemente pues o su participación, su actuar como fiscal no ha sido lo correcto, lo ordinario, se puede decir, dicha investigación, ¿no? Entonces el abogado de la parte denunciante o agraviado, porque ellos son los que se les ha archivado, puede obtener una copia del control interno, ¿no? del Ministerio Público, y solicitar al fiscal, si el control interno
lo concluye en ese sentido para que se reabra el caso, porque está demostrado con una resolución de un control interno del Ministerio Público que esa investigación ha sido deficientemente realizada, ¿no? No, esa es una forma, ¿no? O quizás ahora, por ejemplo, ahora el Tribunal Constitucional el año pasado, o este año, perdón, no estoy seguro si es el año pasado o este año, ya hay un fundamento de su sentencia ya establecido que el agraviado ya puede plantear una tutela de derechos, ¿no? Una tutela de derechos. Lo que la norma nos decía, oye, solamente el imputado tiene derecho a plantear una tutela de derechos cuando se vulneran sus derechos establecidos en un Código Procesal Penal, ¿no? Artículo tal, ¿no? Pero ahora el Tribunal Constitucional, oye, bajo el principio de la igualdad de armas, bajo el principio de, ¿qué digo?, de igualdad, en este caso, de que deben actuar tanto el imputado y el agraviado, tiene derecho, también dice el Tribunal Constitucional, de que el agraviado puede plantear tutela de derechos. Entonces, quizás durante las investigaciones preliminares, el agraviado planteó una tutela de derechos al órgano jurisdiccional, y mientras que estaba tramitándose, y el fiscal dispuso el archivo de los actuados, y el juez le da la razón a la tutela. Entonces, evidente también es una forma de demostrar la deficiencia en la investigación fiscal, ¿no? Entonces, en esas razones, sí se puede, también es un supuesto para que se pueda reabrir una investigación fiscal archivada, ¿no? Quizás se debe demostrarse, dice, ¿no? Se debe demostrarse en este supuesto que la investigación es una investigación defectuosa, que no se han realizado las diligencias urgentes o necesarias, un descuido funcional. Entonces, lógicamente en ese extremo, el solicitante, para que reabra, debe fundamentarlo, ¿no?, concretamente con datos objetivos, ¿no? Esas son las dos razones para poder reabrir una investigación fiscal. Pero sin embargo, la norma, y tampoco la jurisprudencia, y tampoco yo no he podido encontrar una dogmática jurídica penal, o en tal caso la doctrina, hablando así. No he podido encontrar, y mucho menos a los docentes, o magistrados, hablar en este extremo. ¿Cuál es el procedimiento para reabrir una investigación fiscal archivada? ¿Cuál es el procedimiento? No encontramos en la norma. Y ahora yo lo voy a plantear, esto es una posición mía y lo planteo en esta ponencia, ¿no? ¿En qué momento pido que se reabra una investigación fiscal archivada? Lógicamente va a ser pues, después de que la disposición de archivo haya quedado consentida, ¿no? Ya sea a nivel de Fiscalía Provincial, que en los 5 días no la han apelado, no la han elevado en consulta, o en tal caso con la disposición del fiscal superior que lo confirme el archivo. Lógicamente después de ello vas a pedir, ¿no? Y la pregunta es, ¿quiénes son los legitimados? Los legitimados para poder reabrir, para solicitar al fiscal, oye, hay que reabrir esta investigación, ¿no? Considero que inclusive, bajo el principio de la titularidad de la acción penal que le confiere la Constitución Política al Ministerio Público, debe ser de oficio. Porque si el fiscal, por ejemplo, en el primer supuesto, ¿no?, si el fiscal, después de su archivo de investigación fiscal, ya sea en primera instancia y también confirmada, ella determina de que o toma conocimiento, ya sea por medios de comunicación o ya sea en otras actuaciones que también realizamos, que apareció un elemento de convicción, un testigo idóneo, una pericia, entonces el fiscal, inclusive de oficio, debe reabrir una investigación fiscal archivada, si toma conocimiento, porque es una obligación del Ministerio Público. También podría ser los sujetos legitimados, el propio agraviado, el denunciante, ¿no? Inclusive, no habría ningún obstáculo o no habría ningún impedimento, o hasta inclusive un tercero que nada tenía que ver el proceso puede hacerlo, porque no se requiere para que la acción penal
estemos todavía los sujetos legitimados o habilitados con poderes o facultados. No, porque la acción penal lo hace el fiscal. Entonces, por eso digo, puede ser de oficio o de parte. El tema está en que perdón, en que si para poder reabrir una investigación fiscal archivada necesariamente debe ser por escrito, o cómo debe ser. Claro, si la parte agraviada o el denunciante quiere que se reabra su caso, lógicamente deberá fundamentar, ¿no? Deberá fundamentar por qué razones, ¿no? Es que existe un nuevo elemento de convicción, y por qué razón este nuevo elemento de convicción, o es que una mala investigación, ¿no? Fundamentado, ¿no? Buen fundamentado, ¿no? Porque, ojo, cuando decimos escrito fundamentado, no requiere, ojo, no requiere firma de un abogado. Todos los escritos que se presentan durante las diligencias preliminares en la investigación fiscal, no se le puede obligar a las partes agraviadas o imputado que necesariamente para que sean atendidos sus pedidos, que firme un abogado. Es la misma suerte que corre si el agraviado o el denunciante quiere que se reabra su caso y quiere presentarlo por escrito, lo presenta. Incluso yo propongo, puede el agraviado o el denunciante concurrir al Ministerio Público, al fiscal responsable de la investigación primigenia, concurrir y decir: he tomado conocimiento sobre este hecho y solicito que se reabra. Y el fiscal estaría en la obligación, si el fiscal observa, si ve esa posibilidad, de levantar un acta solicitando que concurrió dicha persona, solicitando ella, ¿no? Pero el tema está que si basta que con esa comunicación, digamos, ¿no?, el agraviado diga: oye, tengo un testigo directo, ya el fiscal debe reabrir o todavía escucharlo al testigo. Ahí tenemos un problema, un vacío, ¿no? Entonces, lógicamente, para que el fiscal pueda reabrir, en este caso, una declaración de un testigo, deberá previamente indagar, ¿no? Que esa declaración va a ser fiable, útil, conducente, ¿no? Entonces, si fuera así, reabrirá y citará a las partes para que, fijando una fecha y hora, para que el testigo pueda declarar, ¿no? Por ejemplo, tampoco no se puede permitirse, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el agraviado viene? Oye, acá tengo el testigo directo que ha declarado bajo juramento y ha suscrito ante notario público. No. Esas cosas pueden ser prueba nueva, pero no se requiere eso, sino más bien las declaraciones testimoniales deben ser, bajo el principio de inmediación, un aporte, dar información de manera directa, ¿no? Ahora, si fuese un medio probatorio documental o pericial, eso sí es más evidente, ¿no? Ya si dicha información contenida en dicho documental o pericial puede hacer variar su posición del Ministerio Público, ¿no? Ahí tienen. Entonces, son esos problemas que se presentan, ¿no? Ahora, el plazo. ¿Cuánto tiempo tenemos después del archivo para solicitar, para que se reabra una investigación fiscal? Hemos dicho que la norma no habla, es vacío, y por eso estoy proponiendo. Considero de que no existe plazo. Considero que no podemos decir un mes, medio año, un año, no existe plazo. Entonces, ¿cómo ponemos un parámetro de plazos? Será hasta que el delito penal no haya prescrito, ¿no? Por ejemplo, un delito de conducción de estado de ebriedad
¿no? La pena no superior a 3 años, me parece. Entonces tendrá 3 años para poder reabrir el caso. Porque más eso ya había prescrito, ¿no? Una prescripción de la acción penal. Entonces no habría la necesidad ya, ¿no? Entonces el plazo va a estar, considero, ese rango, ¿no? De la que no haya prescrito, ¿no? Una prescripción ordinaria, lógicamente. Pero en todo caso dependerá de cada tipo penal, ¿no? Si son delitos con penas graves, entonces el plazo para presentar que se reabra la investigación fiscal será un poco larga, ¿no? Pero si son delitos con penas leves, mínimas, de 1 año, 2 años, entonces basta que supere ese año o ese tiempo para que ya no se pueda presentar, ¿no? Que se reabra, ¿no? Pero ahora el otro problema es, ya el fiscal se convenció de que hay un nuevo elemento de convicción y puede hacer variar sus fundamentos anteriores. Entonces ahí viene otro problema, ¿no? El plazo de esa investigación. Oye, ¿por cuánto tiempo el fiscal va a reabrir la investigación fiscal? ¿Por cuánto tiempo? Pongámonos un supuesto, un hecho. Oye, el fiscal en la primera investigación investigó 60 días. Lo amplió otros 60 días, o lo prorrogó por 60 días. Hay 120 días. Y no ha podido recabar suficientes elementos de convicción, no ha podido identificar al sujeto, no sé. Por eso es que, cumplido el plazo, dijo, lo archivo, porque no puedo pasar a la siguiente etapa, que es la formalización de la investigación preparatoria, porque no cumplo los presupuestos para una formalización. Entonces, ya se les ha agotado los 120 días. Entonces viene nuevamente, oye, acá sí, pues, ¿no? Encontré un nuevo elemento de convicción. Ahora sí, lo que me faltaba. Pero debo actuarlo. Debo actuarlo en esa investigación conforme al procedimiento. Debo correr traslado a las partes para que tengan conocimiento. Debo fijar nueva fecha. Y por eso digo, esta segunda investigación, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo? Porque, digamos, si yo si lo reabro la investigación por 30 días o 60 días, hoy fácilmente el investigado del caso me puede plantearme control de plazos. Señor fiscal, oye, tú me has investigado 60 y 60, 120 días, ahora nuevamente reabriendo por otros 60. Control de plazos, porque también estoy vulnerando su derecho del imputado. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? Oye, ¿por cuánto tiempo? Entonces, consideramos que en estos casos el plazo va a ser un plazo razonable y proporcional solamente para actuar dicho nuevo elemento de convicción. Tengo 2 testigos directos, por lo tanto aperturaré esta nueva investigación por un plazo razonable de 10 o 15 días, porque es suficiente ese plazo para yo poder recabar sus declaraciones testimoniales. Tengo un documental, no sé, hay que correr las partes y hay que poner un conocimiento, si es posible visualizar o verificar, entonces aperturaré. Ahora, oye, apareció una pericia y requiero actuar de esa pericia porque necesito actuar otra pericia. Entonces las pericias tienen una duración de 2 o 3 meses. Razonabilidad para solamente cumplir dicha diligencia. Y ya para acabando, nos ponemos otra situación. ¿Qué pasa si el agraviado o el denunciante ha solicitado al fiscal para que se reabra la investigación, pero el fiscal dice, no lo voy a reabrir? Lógicamente, ¿no? Con una disposición con una disposición. O algunos lo hacen con una prohibición. La pregunta es, ¿procede el recurso de elevación? La norma no lo ha previsto, ¿no? Porque al final, si nos remitimos a la norma procesal, solamente
solo es procedente el recurso de elevación de los actuados al fiscal superior si el fiscal provincial dispuso un archivo provisional o un archivo definitivo. Solo en estos casos procede la elevación, pero en este caso no está disponiendo un archivo provisional y tampoco un archivo definitivo. Lo que está haciendo simplemente no lo voy a reabrir porque considero que no son nuevos elementos de convicción, ¿no? Entonces ahí vamos a teniendo problemas que para muchos tendrán una posición que sí debe elevarse, para muchos tendrán una posición que no debe elevarse. Y justamente esta clase de ponencias es que nos van a hacer generar más debates. Ahora, si el fiscal lo reabrió el caso de investigación en un plazo razonable, actuaron los elementos de convicción, lo que se había planteado, y nuevamente el fiscal tiene dos posiciones, ¿no? Primero, a que ya se formalice la investigación fiscal, o en tal caso nuevamente existe la posibilidad de que se archiven los actuados. En ese caso, si se archivan, sí hay la posibilidad de elevar los actuados al fiscal superior. Entonces, eso es lo que venimos generando debate. Considero que nos han otorgado solamente 1 hora para esta ponencia y justo hemos cumplido